nuestra visión y sueños y promesas de maneras que usted y yo nunca nos hubiésemos imaginado. En el caso de Abraham, 25 años más tarde, ¿cuántos años? ¿Y cuántos ha esperado usted por ese sueño? Esa visión, esa promesa, y ya está desesperado. Señor, dame paciencia, pero rápido. 25 años más tarde, y en contra de las imposibilidades naturales, Dios le da a Abraham y a Sara un hijo en su vejez, y así a través de su descendencia nuestro querido Abraham llega a ser padre de naciones. Aleluya. José, 13 años más tarde, y en contra de todos los impedimentos naturales, Dios lo exalta como el encargado del país más poderoso y próspero de todo el mundo. Y 9 años más tarde, sus hermanos se inclinan a él, exactamente como lo había visto en uno de sus sueños en Génesis capítulo 37, versos 7 y 9. ¿Cumple Dios sus promesas? Amén. Sí, es gloria a Dios. Moisés, 40 años más tarde. ¿Ha esperado usted ya 40 años por una promesa de Dios a su vida? 40 años más tarde. ¡Qué paciencia de este hombre! Pero también qué fe en saber que tarde o temprano Dios iba a cumplir lo que le había prometido. Dios pierde muchas oportunidades de llegar temprano, pero cuando llega, llega. Y hay que estar listos. No vaya a ser que como la nube, estamos despistados y la nube se nos va. ¿Dónde quedó? O la columna de fuego. Tenemos que estar enchufados con Dios las 24 horas del día para que no se nos vaya la nube o la columna de fuego. Los discípulos, Dios levanta a Jesús de los muertos, hace grandes señales a través de ellos y se mantiene la promesa de que un día reinaremos con Cristo. Y finalmente el grano de trigo, por medio de la muerte de la semilla, se produce una gran cosecha. El grano de trigo, por supuesto, se refiere a Jesucristo. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No importa lo que vean nuestros ojos en lo natural, no importa lo que escuchen nuestros oídos en lo natural. Dios es fiel en cumplir sus promesas, aún en contra de todo tipo de imposibilidades, porque lo que es imposible para los hombres ciertamente es posible para nuestro Dios. Pero ¿cuál es el programa de desarrollo personal que Dios anhela llevar a cabo en nuestra vida, especialmente en esa segunda etapa, la muerte de una visión, que es cuando el sueño, la promesa, se desvanece por todas las dificultades que estamos viviendo? He mencionado que la visión que Él nos da nos ayuda a no desmayar. La visión que Dios nos da por lo generalmente nos ayuda a no desanimarnos, especialmente durante esta etapa. Pero ¿qué es lo que Dios intenta y anhela llevar a cabo en nosotros? Primero, producir el carácter de Jesucristo en nuestra vida. En 3 de Juan, verso 2, la palabra de Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ese es el deseo de Dios para usted, que
sea prosperado en todas las áreas de su vida y que goce de buena salud. Sin embargo, la segunda parte de esta escritura es tan importante como la primera. Anhelo que seas prosperado y que goces de buena salud, así como prospera tu alma. En el alma está el intelecto, la voluntad y las emociones o sentimientos. Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en llenarnos de cositas que a veces, en lugar de bendición, son un obstáculo. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. El mundo tiene que ver el fruto del Espíritu Santo operando en nuestra vida y a través de nuestra vida. Ese es el IFE del cristiano. La identificación, el ID, el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo andamos con eso en nuestra vida personal? ¿Qué tanto del fruto está viendo mi esposa, mi esposo operando en mi vida? ¿Qué tanto del fruto del Espíritu está viendo mi hijo, mi hija en la vida cotidiana? ¿Qué tanto del fruto del Espíritu Santo están viendo mis compañeros de trabajo, mis vecinos en la colonia donde vivo, mis amigos en la escuela, en la universidad? ¿Qué tanto realmente están viendo del carácter de Jesús manifestado en mi vida? El deseo de Dios es desarrollar en usted y en mí fe, para que aprendamos a visualizar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios desea desarrollar en nosotros esperanza, para que anticipemos que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros, aun cuando las cosas no van de acuerdo a lo que pensamos o nos imaginamos. Él desea desarrollar en nosotros amor, que es la suma de las cualidades de Cristo desarrolladas en nuestra vida. Dios desea desarrollar en usted y en mí paciencia, para que aprendamos a no correr delante de Dios, que aprendamos a ir de la mano de Dios. Él desea desarrollar en usted y en mí mansedumbre, para que aprendamos a ceder nuestros derechos. Él quiere desarrollar en usted y en mí templanza. Templanza, que es la fuerza personal para hacer lo que debemos y no lo que nos complace solamente. Cuando una herramienta se templa en el fuego, se hace fuerte contra la presión. El mundo está lleno de presiones, y si usted y yo no estamos templados, bien parados en Dios y bajo un fundamento firme de su palabra, cualquier viento nos va a derribar. Él desea desarrollar en usted y en mí motivos puros, un corazón conforme a su voluntad, y que aprendamos a ser los mismos en casa y 10,000 kilómetros lejos de casa. Dios busca hoy en día hombres y mujeres de integridad, honestos, comprometidos con Él y con sus principios. Estas características desarrolladas en nuestra vida darán como resultado una madurez espiritual, pero también emocional. Siempre tengamos en cuenta que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Porque lo que hacemos tiene que ser un resultado de lo que somos en Él. Necesitamos trabajar muy fuerte para desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y la autoridad se ejerce en base a una relación con Dios, no tanto en la posición que uno ocupa. En mi relación con Dios.
muerte de una visión. Y lo único que vemos son problemas y dificultades en lugar de las promesas y sueños que Dios nos ha dado. Dios no solo está buscando producir el carácter de Jesús en su vida, sino además Él está dejando a usted la responsabilidad de establecer la profundidad. De acuerdo a los arquitectos e ingenieros, para edificar una casa de 2 o 3 pisos se necesita un tipo diferente al que se requiere para edificar un edificio de 20 pisos. Ellos dicen que mientras más alta la construcción, más profundo debe ser el fundamento. Pensando en esto, Dios nos da el reto a usted y a mí de fijar la profundidad de nuestras vidas mientras Él se encarga de la altura. Depende de usted y de mí cuán alto queremos ese edificio, lo que vamos a tener que cavar hacia abajo. En nosotros está la responsabilidad de desarrollar una vida de calidad, de integridad, y Él de desarrollar la magnitud de nuestro futuro. En nosotros está la responsabilidad de poner la profundidad de las raíces, y Dios promete determinar la circunferencia, la anchura y la altura respecto al futuro que nos espera en esta vida. Pero hay una tercera cosa que Dios quiere que entendamos cuando la visión se desvanece, cuando no vemos absolutamente nada suceder de lo que un día Él nos prometió que haría en nuestra vida. Y es entender que las visiones no siempre se llevan a cabo de la forma que usted y yo pensamos o nos imaginamos. Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué nos quiere decir esta escritura? Algo muy sencillo, pero tan complicado para muchos en la vida práctica. No es en nuestra manera que ocurrirán las cosas, y tampoco en nuestros tiempos. Es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Y eso es importantísimo que usted y yo entendamos, porque nos puede ahorrar muchos problemas. Termino con esto. ¿Cuál es el programa que Satanás busca llevar a cabo en nuestra vida en esa segunda etapa de la muerte de una visión? Porque así como Dios tiene un plan cuando estamos enfrentando crisis y problemas, situaciones adversas, el diablo también tiene un plan. Su programa, por supuesto, no es de beneficio para nuestro desarrollo. Su intención es destruirnos, es desviarnos y disminuir el potencial que Dios ha depositado en su vida. Satanás constantemente busca, primero, motivarnos a cumplir la voluntad de Dios en nuestra carne. Cuidado, mucho cuidado con nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades, que podemos tener muchas, pero cuidado, mucho cuidado. Satanás está como un león rugiente, buscando el momento, y si usted le abre una pequeña hendija, él la va a aprovechar. Abraham y Sara, en momentos de desánimo, pensaron que tal vez era la voluntad de Dios dar a Abraham un hijo a través de Agar. Trataron de ayudar a Dios un poco, y fue la obra de la carne. Fue la obra de la carne. De acuerdo a Gálatas capítulo 4. Y por muchos años esto ha producido conflictos entre los árabes, descendientes del hijo de Abraham y Agar, y los judíos, descendientes de Abraham y Sara. Usted puede pensar que los errores que cometen no van a afectar a terceras personas, pero sí afectan, y afectan por generaciones. Miren, ahora mismo está un conflicto en el Medio Oriente, palestinos y judíos.
¿Y dónde nació esto? En una mala decisión. Una decisión basada no en un estudio profundo de la palabra de Dios. Una decisión basada no en principios bíblicos. Una visión basada no en oración, sino en la carne, en lo que pensamos, nos imaginamos, creemos. Moisés procuró salvar a su pueblo por su fuerza y terminó matando a un egipcio. ¿Qué nos enseña esto? Que Moisés entendía la visión, pero falló en entender el método que Dios utilizaría para llevar a cabo su plan. Y a veces muchos de nosotros entendemos con claridad la visión de lo que Dios quiere hacer, pero fallamos en entender las formas, las maneras, los métodos que Dios ha de utilizar. Y echamos a perder lo que Dios empezó a edificar. Judas, discípulo de Jesús, perdió su visión, se desanimó y traicionó a Cristo. De acuerdo a algunos comentaristas bíblicos, perdió su vida y su salvación. Algunos dicen que ni siquiera fue salvo. ¿Qué trata de desarrollar Dios en nosotros en la muerte de la visión? O Satanás, perdón. No solo motivarnos a cumplir la voluntad de Dios en nuestra carne, sino en segundo lugar, tentarnos a infringir los principios bíblicos, como casarnos con la persona equivocada. Tentarnos a infringir los principios bíblicos, como comprar algo indebido o fuera de tiempo. Tentarnos a infringir los principios bíblicos, como no esperar la provisión de Dios. Huir de nuestros problemas en lugar de enfrentarlos. Tener hijos fuera del matrimonio. Estas cosas son desvíos del plan de Dios para nuestras vidas y disminuyen nuestro potencial de ser y hacer grandes cosas para el reino de Dios. Nos impiden servirle al Señor sin obstáculos y conforme a su voluntad. Recuerde, no todas las visiones mueren. No todas las promesas que Dios nos da se quedan en el camino. Tal vez se demoren o se tarden en cumplirse. Y cuando suceda la muerte de una visión o cuando tarde en cumplirse, le sugiero que ponga su visión o esa promesa en las manos de Dios, sabiendo que Él desea lo mejor para su vida. Vale la pena esperar y dejar que Dios obre en su tiempo y a su manera. Esto, sin lugar a duda, traerá a nosotros una vida mucho más fructífera y duradera. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana y tarde. Porque tú has puesto ejemplos de hombres en la Biblia que nos ayudan a entender un poco tus caminos. Gracias, Padre Celestial, por hombres como Abraham, José, Moisés, que recibieron un sueño, una visión, y que a pesar de cometer errores en el camino, retomaron su fe, su confianza en ti. Y aunque pasaron por periodos de desánimo y de prueba en el desierto, al final del día tú cumpliste lo que les prometiste. Y yo sé que hay personas aquí en esta tarde que han recibido un sueño, una visión, una palabra a través de alguien que quizás nunca la habían visto en toda su vida, pero lo único que han visto en estos días
después de esa palabra que recibí de un sueño o visión, han sido dificultades, problemas, circunstancias adversas. Yo te ruego, Señor, que a cada uno, de acuerdo a nuestra condición espiritual, nos ayudes a entender lo que tú estás tratando de llevar a cabo en nosotros. Que entendamos, Señor, que lo más importante para ti es producir el carácter de Cristo en nuestra vida. Y que permitamos que tú trabajes en nosotros. Porque para ti es más importante lo que somos en ti que lo que podemos estar haciendo aquí o allá. Señor, ayúdanos a entender en esta mañana y tarde que tú nos has dado el reto de fijar la profundidad mientras tú te encargas de la altura. Que en nosotros está la responsabilidad de desarrollar una vida de calidad y de integridad en todos los niveles en los que nos encontramos, mientras tú desarrollas la magnitud de nuestro futuro. Ayúdanos a entender, Señor, en este momento en el que estamos, de dificultad, de crisis, de problema, como padres, como hijos, como ministros, como estudiantes, como profesionistas. Ayúdanos a entender, Dios, que no es en nuestra forma y a nuestra manera y en nuestro tiempo en que esas promesas y sueños ocurrirán, sino que es en tu tiempo y de acuerdo a tu forma. Y aunque el diablo nos ha motivado a muchos a cumplir tu voluntad, Señor, en nuestra carne, y nos hemos equivocado y nos hemos desviado, ahora te pedimos perdón. Nuestra fe en ti, oh Dios, sabiendo que vale la pena esperar en ti, sabiendo que tú deseas lo mejor para nuestra vida. Perdónanos, Señor, por haber infringido tus principios en muchas ocasiones. Lávanos con tu sangre preciosa y ayúdanos a retomar el camino. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor. Mejor tiempo está por venir. Tiene que morir el propio yo. Tenemos que dejar que Él actúe en nosotros, más de Él, menos de nosotros, y que la visión no sea tu visión, sino que sea la visión de Él. Pero es que tengo que esperar 40 años, 25 años, en el caso de Abraham, en el caso de Moisés, 40 años. Pero llega el momento, el tiempo. Para muchos ya está por llegar, para otros dicen, ¿cuándo será? No flaqueemos, no desmayemos, que a su tiempo llegaremos. ¿Por qué no venimos aquí al altar? La palabra de Dios ha sido muy clara. La palabra de Dios
no vuelve vacía. La palabra de Dios tiene su tiempo. Y la palabra de Dios empieza a redarguir. Tal vez has estado ocupando solamente un lugar, pero es el momento de prepararnos para salir afuera, salir de estas 4 paredes, ir y traer a otros. Y me pregunto yo, si Moisés no hubiera obedecido, porque pudo haber elegido quedarse con su abuelo, el faraón, pero le creyó a Dios. Abraham lo hizo padre de naciones, de multitudes. Pero si tú no le obedeces a Dios, si tú y yo no le obedecemos a Dios, ¿cuánta gente va a perecer? Y los sueños que Dios ha puesto en ti, que has sembrado, se van a quedar inconclusos. Yo creo que debemos determinar lo que Dios ha empezado en nosotros. La buena obra Él la va a perfeccionar. Y busquemos llegar al blanco de la soberana vocación, que es Jesucristo. Cada uno en su área, cada uno en lo suyo, pero todos con un propósito de expandir el reino de Dios y alcanzar a otros que vengan a Jesucristo, que vengan a Jesucristo, que vengan a Él.